Perdóname, Padre, porque he pecado. Esas palabras, que había oído hasta el hartazgo a lo largo de 30 años al servicio del Señor, deberían ser el preludio de un proceso de sanación donde, con mi ayuda, el prójimo volvería a encontrar el camino y hallaría la salvación. Sin embargo, habían adquirido la banalidad propia de un servidor. Descubrí que, por lo general, nadie que se ha salido de la senda tiene intenciones de volver a ella. Más bien, como humanos, por más pragmáticos que nos consideremos, todos tenemos la creencia, tal vez inconsciente, de que al contarle nuestras miserias a alguien más, el peso de la culpa se comparte. Y eso es lo único que las supuestas ovejas descarriadas buscan, quitarse de encima, aunque sea parte del peso de la culpa, para poder volver a pecar. Sé que puede parecerlo, pero no he perdido la fe en el Creador, solo en sus creaciones. No te preocupes, hijo mío, hablé intentando disimular mi cansancio. Cuéntale al Señor lo que has hecho, ábrete ante Él y estoy seguro de que sabrá encontrar en tu valor el perdón que estás buscando. No creo que haya forma de perdonar lo que he hecho, afirmó el hombre con la voz quebradiza. Como tantos otros de tus hermanos, respondí, y esto era verdad. No pocos eran los que estaban seguros de que lo que habían hecho no merecía el perdón, y aunque mi profesión me obligaba a decir lo contrario, en muchos de los casos yo estaba de acuerdo. Pero el corazón de Dios es enorme y el amor que siente por nosotros es infinito. El hombre tragó saliva antes de preguntar. ¿Usted realmente cree eso, Padre? ¿Cree que el Creador realmente nos ama tanto? Claro que sí. Mentí. Y no hay acto que Él no sepa perdonar, si eres lo suficientemente valiente como para confesarlo. ¿Alguna vez, Padre, se le ha pasado por la cabeza que no somos más que carne para Él? Claro que no, hijo mío. Ya lo dicen las Escrituras. Fuimos creados a su imagen y semejanza para hacer su voluntad en la tierra. ¿Y si las Escrituras no fuesen confiables? ¿Y si la realidad fuese muy distinta de la que plantean? El hombre parecía estar al borde del llanto. ¿De qué hablas, hijo mío? Inquirí mientras recordaba a los tantos ateos con tiempo libre que pasaban por el confesionario a blasfemar contra el Todopoderoso. Muy probablemente porque nadie fuera de aquí les hace caso. Pero este no podía ser uno de ellos. No tenía ese tono de prepotencia en su voz tan característico. Más bien, parecía un niño asustado. Padre, comenzó a hablar. Dios no me perdonará, porque he descubierto sus secretos. ¿De qué demonios hablaba este tipo? ¿Acaso se trataba de un prófugo del psiquiátrico? Pensé. No estaba cerca, pero tampoco demasiado lejos como para no considerarlo una posibilidad. ¿Sus secretos? Pregunté siguiendo el juego para terminar con el asunto lo más rápido posible y volver a los infieles o degenerados. ¿A qué te refieres? Dios no nos ama, Padre. Para Él somos menos que hormigas. Suspiré silenciosamente antes de hablar. Nuestro tamaño es insignificante en el infinito plan que tiene Dios. Así es, pero eso no significa que no nos ame. Él ama a todas sus creaciones por igual. No, Padre, no lo entiende. Comenzó a llorar el hombre. Explícate entonces, hijo mío. Expulsa las palabras y tal vez así encuentres la paz que estás buscando. Fue hace unas noches. Yo iba conduciendo por la autopista. Estaba lloviendo tanto que apenas podía ver lo que los faros llegaban a alumbrar. Regresaba de visitar a un viejo amigo que no veía hace mucho tiempo e iba discutiendo con mi esposa en consecuencia. No le agradaban ese tipo de reuniones y por más que no se oponía a que asistiese a ellas, se esforzaba en dejarme clara su opinión.
En eso estaba cuando dos luces emergieron de la niebla ante mí. Sin darme cuenta me había desviado al carril contrario y ahora tenía un camión acercándose a mí a toda velocidad. Hizo una pausa antes de continuar. Intenté esquivarlo, pero tanto él como yo íbamos demasiado rápido y el impacto fue inevitable. Pero sobreviviste, comenté. Eso es porque el Señor te tiene en su gloria. Ese es el problema, exclamó el hombre, para luego respirar y continuar. Me encontraron allí agonizando dentro del amasijo de chatarra irreconocible que alguna vez fue mi auto y me llevaron a un hospital. Según los médicos estuve al menos 6 minutos muerto clínicamente, pero, padre, no fueron 6 minutos. Y yo no estuve muerto. En ese momento creí saber lo que estaba pasando. No sería la primera vez que, tras una experiencia cercana a la muerte o, más frecuentemente, tras el consumo excesivo de sustancias alucinógenas, alguien asegura haberse encontrado con alguna autoridad religiosa y esto produce un cambio radical en su vida. Explícate, hijo mío, ¿qué pasó entonces? Inquirí con verdadera curiosidad, pues, realidad o no, este tipo de relatos eran más entretenidos de oír que como un hombre de pronto encuentra atractivo a su compañero de trabajo y se repudia por ello. Recuerdo ver las luces acercarse a toda velocidad hasta que su luz fue todo lo que podía ver. En ese momento, mi auto ya no estaba, ni el camión, ni yo mismo. Comenzó a relatar el hombre. Durante unos minutos, me sentí como si me hubiera arrancado de mi cuerpo, como si hubiese salido despedido de la realidad misma. Entonces comencé a recuperar la vista. De ese blanco tan radiante se comenzó a distinguir poco a poco un cuadro frente a mí. Hizo una pausa y le oí removerse en el asiento. ¿Alguna vez ha estado en una cueva, padre?, preguntó de pronto. Yo no, hijo. La senda del Todopoderoso no me ha llevado por ese tipo de lugares. Pues si alguna vez lo está, tal vez experimente una ínfima parte de lo que sentí en ese momento, comentó el hombre. Paredes, suelo y, aunque la altitud de no me permitía verlo, sabía que también era de pura roca porque de la oscuridad caían estalactitas. Solo que no era solo roca. Había parches desperdigados por las paredes, de lo que solo podría describir como una materia viscosa que burbujeaba y de la que de vez en cuando emergían criaturas semejantes a sanguijuelas, gordas y peludas, pero con patas de araña. Lo que describes es horrible, hijo mío, comenté. En ese momento estaba seguro de mi hipótesis sobre el psiquiátrico. ¿Horrible?, inquirió con una risa nerviosa. Lo horrible fue lo que vi después. A mi alrededor, miles de personas, pero no eran personas, eran siluetas de cuerpo, de distintas intensidades, de un blanco resplandeciente. Algunos brillaban y ayudaban a distinguir mejor la cueva a su alrededor, mientras que otros eran prácticamente imperceptibles. Entonces busco la palabra. Esas cosas los tomaban con 2 apéndices que tenían a ambos lados de su boca y los succionaban. No lo sé, padre, pero podía ver cómo iban poco a poco disminuyendo su brillo hasta desaparecer. ¿Y tú? Intenté hablar, pero se me adelantó. Yo solo podía observar. Estaba de alguna manera clavado a la piedra. No sabría decir cuánto tiempo estuve allí, pero le aseguro que no fueron 6 minutos. Y lo único que podía hacer era ver cómo esas mierdas desaparecían uno a uno, todos a mi alrededor. La voz del hombre temblaba. Entonces,
me di cuenta de algo. Lo oí secarse las lágrimas. Nos elegían. Aseguró. Buscaban a los más brillantes y al resto nos dejaban como alternativa. Era como si se alimentasen del brillo que emanaban estas personas. ¿Y qué pasó contigo? En algún momento, una criatura me vio y fue como si no se hubiese percatado de mi presencia en todo ese tiempo. Entonces se acercó a mí. Era una visión aterradora, pero no parecía tener control de mis propios sentidos porque no podía ni siquiera cerrar los ojos. La cosa levantó una de sus patas sobre mí y la dejó caer, devolviéndome a la tierra como un martillo entierra un clavo en la madera. ¿Y qué pasó? Pregunté sin darme cuenta de lo inmerso que estaba en lo que cualquier especialista podría definir como los delirios de un psicótico. Entonces desperté en el hospital, empapado en sudor y con mi mujer dormida a un lado de la camilla. Hubo un breve silencio antes de que yo decidiera volver a tomar la palabra. Una experiencia aterradora, sin duda, pero no tienes que maltratarte tanto dándole tantas vueltas. Probablemente solo haya sido una pesadilla pero me interrumpió. ¿Una puta pesadilla? ¿Es todo lo que tiene que decir? Claro que sí, es fácil desmerecer las experiencias de otros cuando usted está tan cómodo en la ignorancia de su realidad. Pero puedo jurar ante su Dios que esa pesadilla, como usted la llama, fue tan vívida como la conversación que usted y yo estamos teniendo aquí y ahora. Suspiré. Lo último que quería era hacer enfurecer a un hombre potencialmente peligroso. ¿Qué es lo que sugieres entonces, hijo? Su Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos cuida con amor, como usted dice. Probablemente ni siquiera le importen en lo más mínimo nuestras acciones. Solo somos pedazos de carne, un muy elaborado alimento que preparará para esos engendros. Déjalo salir, exclamé intentando parecer paternal. ¿Cómo se sentiría usted, padre, si supiese que su vida entera se basa en ser el alimento de una abominación? ¿Qué pensaría? Inquirió entre lágrimas. Yo titubeé. No lo sé, hijo. Es un escenario muy oscuro, sin duda. Sí, así es. Suspiró el hombre tras un breve silencio antes de finalmente salir del confesionario. El día continuó con normalidad y no volví a tener otra confesión como esa en los ulteriores años de mi carrera. Casi me había olvidado de ella cuando a mis 76 años fui víctima de un paro cardíaco. Los médicos aseguran que estuve 6 minutos muerto clínicamente y que, de haber llegado mi hija un poco más tarde, no la habría contado. Pero no fueron 6 minutos, y yo tampoco estuve muerto.